En este vídeo te voy a explicar la estrategia cripto que me hizo millonario. Esto va a ser un paso a paso desde la A hasta la Z para que puedas entender realmente en lo que tú tendrías que estar fijándote ahora mismo delante de tanta y tanta información. Estamos en un bull run y ya sabéis que el 80-90% de los profits, de las ganancias futuras, las vas a realizar los últimos meses de bull run. Es decir, si ahora mismo aún no has conseguido esa cantidad de dinero que te gustaría conseguir, es porque aún no estamos en esa fase final de euforia máxima donde habitualmente se suele hacer casi todo el dinero. Yo ahora mismo me encuentro en Tailandia, justamente estoy aquí con Lucas, ahora está en una cafetería, pero estoy aprovechando para hacer este vídeo, ya que estoy de vacaciones, quiero desconectar, pero sí que es cierto que el mercado no para de dar oportunidades y creo ahora mismo que podemos hablar de inteligencia artificial, podemos aportar bastante valor y que sobre todo podéis aprovechar las oportunidades que ahora mismo ya existen. Que yo esté desconectado no significa que no existan oportunidades, al contrario hay muchas, pero sí que es cierto que me he tomado un pequeño descanso. Pero para esta ocasión vamos a hablar de una estrategia cripto, ¿vale? Es un paso a paso, es una forma de cómo yo estoy encontrando oportunidades y que lo he intentado simplificar para cualquier persona, ya que el objetivo de estos vídeos es que una persona tanto que lleve un mes, 2 meses, 3 meses o 2-3 años pueda entenderlo y aplicarlo paso a paso. Entonces, uno de los primeros vídeos que os voy a mencionar es que tengáis que ver este que ya subí hace cosa de un mes. Top criptomonedas que crean nuevos millonarios, porque esto es un tutorial de la plataforma de GMGN. Es una plataforma que yo utilizo diariamente para comprar, para vender, para analizar y sinceramente si no la sabes utilizar no tendrá mucho sentido que quieras aplicar todo lo que te voy a explicar en el siguiente vídeo. En este vídeo lo que vamos a hacer es hablar tanto de GMGN como plataforma, cómo yo la estoy gestionando, cómo yo me muevo por dentro y luego también hablaremos algo de Twitter, ya que honestamente creo que en Twitter es donde encontramos todo el alfa que hoy en día existe. Yo por ejemplo he dejado de seguir contenido en YouTube ya que no me aportaba del todo valor y me he ido directamente a las trincheras a intentar encontrar realmente aquella información que vale dinero y todo lo suelo encontrar en Twitter. Entonces, en mi caso, esta estrategia millonaria yo la apliqué en las criptomonedas, pero más de estilo market caps altos y sobre todo Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB en su momento. Yo con esas monedas hice bastante dinero, pero sí que es cierto que ahora mismo estoy intentando encontrar aquella estrategia que pueda replicar como hace unos bullruns anteriormente y que también me pueda proporcionar bastante dinero, porque al final el objetivo que creo que tenemos todos es una parte que pueda estar, por ejemplo, en Bitcoin, Ethereum, USDT, market caps bastante consolidados y que la fluctuación del precio pues no es tan volátil, pero es que luego también tenemos una pequeña parte de la cartera, ya puede ser un 10, un 20, un 30, un 40, esto depende de vuestro riesgo, que ya lo aprovechéis para ir a esas operaciones más en esas plays más arriesgadas, pero que ahí es donde puedes encontrar aquellos por 50, aquellos por 100. Entonces, si tú realmente tienes un paso a paso y una estrategia más o menos planificada, al final puede darte la sensación que estás fallando muchas operaciones, pero es que forma parte de ese proceso para luego conseguir un por 50, un por 100 y que pueda cubrir todas las pérdidas anteriores, ¿vale? Entonces, vamos a ir a un caso práctico de cómo aplicar esta estrategia. Os voy a literalmente compartir lo que hice con un amigo el otro día, porque me dijo, Marc, quiero aprender sobre criptomonedas, no sé por dónde empezar. Y le hice pues una especie de masterclass, una especie de vídeo explicándole un poco lo que yo haría al día de hoy y es lo que vais a ver hoy. O sea, realmente es como un curso para moveros en lo que sería todo el aspecto de tokens tendencia, en este caso de inteligencia artificial. Si más adelante rotamos a otro nicho, lo cambiaremos sin ningún tipo de problema. Entonces, una de las cosas más importantes es que cuando estéis operando, lo que funciona mejor es el buy and hold de toda la vida, ¿vale? Si tú ahora mismo lo que quieres es intentar tradear rangos, intentar comprar abajo, vender arriba, a ver qué tal sale por un 10%, un 20%, esto va a salir mal. Creo que lo más evidente es que sí, puedes ganar más dinero haciendo trading, pero lo más evidente aún es que lo vas a perder. Entonces, en vez de intentar sacar porcentajes pequeños de rentabilidad, tradeando rangos, que eso está bien, pero si lo sabes hacer, yo lo que te recomiendo es que directamente compres el activo, te marques esas zonas de salida y no intentes tradear el rango, porque tradear el rango al final lo que va a hacer es que pierdas mucho tiempo en el gráfico cuando podrías estar investigando otros proyectos, otras oportunidades. Entonces también otro tema es estar en la ola actual. Esto lo hablo en muchos vídeos, pero
insisto, hay mucha gente que aún se ha quedado a lo mejor en lo que sería todo el tema de las meme coins. Las meme coins están bien, pero no está siendo el siguiente meta. Que ahora mismo se siguen hablando de meme coins porque la gente mainstream, los youtubers mainstream, siguen hablando de meme coins. Eso no quita que la inteligencia artificial esté aquí para quedarse. Y desde que hicimos el primer vídeo en YouTube hace ya 3-4 semanas, realmente la acertamos bastante con el dicho de la inteligencia artificial. Entonces vamos a seguir ese meta porque en principio tiene que seguir por mucho más tiempo y veremos hacia dónde llegamos. Entonces, dicho esto, también os quería comentar lo siguiente, porque ahora mismo estamos en todo el fenómeno de la inteligencia artificial. Hasta hace poco los proyectos de inteligencia artificial pues realmente no tenían nada que ver con los agentes de IA, los frameworks y los swarms, pero ahora mismo es algo súper relevante y súper importante que podáis entender, ya que al final esto funciona casi de forma jerárquica, porque abajo del todo tendríamos los agentes de IA, que como veis en pantalla son unidades individuales de toma de decisiones de forma autónoma, y eso está genial. Luego tenemos los frameworks, que son las herramientas para desarrollar y entrenar a aquellos agentes. Si yo, por ejemplo, quiero tener un agente que haga vídeos en YouTube o que haga streamings, etcétera, etcétera, pues lo tendría que desarrollar dentro de una plataforma, que en este caso sería el framework, ¿vale? Y luego tendríamos el tercer aspecto, que son los swarms. Los swarms son sistemas compuestos por múltiples agentes colaborativos o competitivos, ¿vale? Estos son enjambres. ¿Por qué es importante entender esta jerarquía? Pues porque al final, si tú estás invirtiendo en un agente IA, tienes que entender que si ese agente IA lo está reventando, posiblemente tú luego también puedas entender que esto tiene un framework o tiene un swarm. Es decir, siempre hay componentes por encima de los anteriores que pueden también beneficiar tu inversión. Entonces, al igual que, por ejemplo, muchas veces invertimos en lo que sería el Swarm o lo que invertimos en la blockchain Layer 1, que podría ser Solana, y luego dentro de Solana pues tenemos launchpads y tenemos meme coins, tenemos infraestructura y tenemos monedas. Pues entonces el Swarm sería como la blockchain, el framework podríamos decir que podría ser algún tipo de protocolo, y luego los agentes de ella podríamos decir que directamente pues son como las memes, ¿vale? Es como el exit liquidity, es lo que está más abajo en la jerarquía, ¿vale? Pero sabiendo un poco esto, ya os podréis empezar a guiar por lo que sería Twitter, porque en Twitter ahora mismo realmente creo que está toda la información. Ahí es donde podéis encontrar los nuevos tokens de IA. Hay muchos tokens que salen cada día y hay ideas muy originales, pero tenéis que ser conscientes que todo cambia muy rápido. Entonces, al igual que el mercado cripto nos da muchas oportunidades en el buen sentido de la palabra, también esto es un hándicap, porque puede ser que una oportunidad sea buena durante 2 semanas y luego desaparezca porque han sacado una competencia de proyecto que aún es mucho mejor y se está comiendo el pequeñito que al principio parecía ser bueno, pero al final esto es tecnología, esto es marketing, esto es producto. Si no sabes llamar la atención y generar un buen producto y que sobre todo la gente vea que estás trabajando y llamas la atención a Smart Money, a influencers, pues al final es complicado y acabas desapareciendo un poco de minimapa, por lo que es importante que sepáis esta jerarquía y sobre todo entender que van a ir saliendo muchas inteligencias artificiales. Estamos en un nicho donde los desarrolladores Web 2 y Web 3 ahora mismo están pensando, ¿qué hago? ¿Me quedo en Web 2 o me voy en Web 3? Esto es los que están haciendo inteligencia artificial. Si empiezan a ver que en Web 3 se está liando muchísimo más porque hay más oportunidades laborales, hay más riesgo-beneficio a nivel de inversión, pues al final un programador, un desarrollador lo que va a hacer es pensar, ostras, a lo mejor me renta más que me pase al Web 3. Entonces ahí es donde empezaremos a ver una rotación importante de desarrolladores, porque como ya sabéis en algunos vídeos que hace ya meses que hablamos de inteligencia artificial, hay muy pocos desarrolladores que estén integrando pues lo que sean todos los programas, todos los códigos o todas las plataformas, llámalo como quieras, a lo que sería Web 3. Se están quedando en Web 2 pero porque no le ven el interés, pero es que ahora mismo la cosa está cambiando. Entonces, como os decía, es importante estar en la ola actual. Y ahora mismo aquí tenemos una captura, ¿vale? Que esto se llama Index 690, que esto me lo pasó Lucas, estamos aquí hablando de criptos, trabajando todo el día, y me dijo, ostras Marc, he encontrado un perfil de Twitter que lo que hace es como un resumen de cuál ha sido la tendencia del día de hoy o cuál ha sido a lo mejor una moneda que lo ha hecho muy bien a nivel de rendimiento, ¿no? Y bueno, es un agente totalmente autónomo, ¿vale? No las tengo todas con quien lo ha desarrollado, pero tengo entendido que es este perfil que ahora mismo tenéis en pantalla. Es una persona que la veo bastante ágil con todo lo que es programación, inteligencia artificial, y bueno, ha lanzado este producto que aparte de tener un token que puedes especular y que futuramente tendrá funcionalidades, pues que sepas que también tienen un índice que te va comentando, pues hoy ha sido el meta más heavy, el de
inteligencia artificial de Nenostalgia. Pues vamos a hacer un tier list de los tokens que mejor desempeño han tenido de esta última nueva narrativa que ha sido la de hoy, ¿no? Y te hacen una tier list de los tokens que más han subido, menos han subido y también te dicen los porcentajes. La verdad es que esta plataforma o este perfil de Twitter está muy bien, ¿vale? Sobre todo porque yo sé que durante el día pues vais tan ajetreados que a veces os perdéis cuál es el meta actual, qué es lo que se está moviendo en el mercado. Pues que sepáis que con Memecoin Rating, ¿vale? Y esto no es una colaboración ni mucho menos, es simplemente una plataforma que os va haciendo un resumen de cuál es el meta actual del día. Y como estás viendo, ahora mismo hay bastante inteligencia artificial, pero ojo, donde hay mucha inteligencia artificial, donde hay mucha atención, también hay muchos scams, y esto lo comentamos mucho porque ahora mismo puede ser que tengáis una ATH en vuestro portafolio, que lo estéis haciendo genial, muchos de vosotros me lo habéis dicho por redes, pero sí que es cierto que en un despiste o una equivocación o un clic en un lugar equivocado, pues al final lo que puede generar es que todo el dinero que has ganado lo pierdas, por lo que tenéis que tener muchísimo cuidado y sobre todo tener mucha precaución donde clicáis y de quién os fiáis, ¿vale? Entonces, dicho esto, tenemos este perfil de Twitter que para mí es una maravilla, sobre todo para entender lo que hemos comentado, el meta actual, hacia dónde está yendo la atención. Y luego vamos a irnos a por uno de los perfiles de Twitter que bajo mi punto de vista es uno de los mejores para inteligencia artificial, porque yo lo que intento es que no le tengáis que dedicar muchísimo tiempo a hacer research de proyectos, que lo hagan otras personas, pero que estas personas estén cualificadas, ¿vale? Entonces, en este caso, Sami.moka es una persona que lleva ya bastante tiempo en lo que sería el ecosistema de inteligencia artificial. Creo que lo sigo desde hace ya más de un año y medio, y es una persona que lleva mucho tiempo, es decir, lleva desde 2010 en Twitter, y entiendo que con las criptomonedas llevará también bastante rodaje. Por lo que lo bueno de este perfil es que cada día está compartiendo artículos que han hecho otras personas, pero que tienen relación directa con la inteligencia artificial, con los agentes, y también hacen bastantes reviews sobre aplicaciones, sobre analytics que van sacando algunos tokens o simplemente comparaciones de tokens, pero también esta persona tiene mucha involucración con lo que sería PodFan, que es como el CoinMarketCap de los agentes de IA, que más adelante hablaremos de esa plataforma, pero como veis en pantalla siempre hace como un resumen diario de hacia dónde está yendo la narrativa de los agentes de IA o cuáles son los que están teniendo un mejor desempeño. Pero personalmente es el típico perfil que recomendaría a todo el mundo que siguiera, ya que yo desde aquí he sacado bastante alfa, me he estado informando sobre algunos proyectos que yo también estoy siguiendo, y la verdad es que el tío no será a lo mejor el mejor del mundo, pero yo os puedo decir que está en ese top 10 o top 5 de personas que más valor están aportando. Independientemente si tienen más seguidores, menos seguidores, para mí es una persona que sabe bastante del tema y podéis aprender bastante. Entonces, una de las cosas que os quería comentar es que siempre estamos buscando tokens o estamos buscando nuevas oportunidades, pero ¿cómo realmente lo podemos hacer, no? Como os he dicho, en este perfil de Twitter está muy bien, en Sami.moka podéis buscar monedas porque simplemente pues está compartiendo, por ejemplo, de golpe esta de Anon, pues investigala, mira qué tal está, los blue chips, los holders, etcétera, etcétera. Pero una de las formas más fáciles de poder encontrar gente de alto valor es simplemente irte al perfil de Sami y buscar, por ejemplo, Smolty. ¿Este quién es? Pues oye, entras en su perfil, investigas, ves si aporta valor, pero es que aquí realmente tienes toda la información. Es que a veces tenemos esa manía en seguir muchísima gente en Twitter, y yo personalmente siempre estoy haciendo limpieza porque cuando alguien no te aporta valor, mejor apártalo, porque es una distracción. Vas a ver información en Twitter que te va a tomar tiempo que tú tienes, que al final es bastante limitado, y a lo mejor no te aporta nada. Entonces yo lo que hago es intentar tener una feed de Twitter que ya no sea solamente de entretenimiento, sino que sea informativo y a la vez pueda ganar dinero. Por lo que si os vais al perfil de Samir, empezáis a buscar pues todos los tweets que él ha ido compartiendo recientemente, con quién interactúa, al igual que con Mura también lo hicimos, que comentamos perfiles que él estaba siguiendo, que estaba compartiendo, que estaban muy bien, pues con Sami es prácticamente lo mismo, intentar buscar pues estos perfiles. Por ejemplo, aquí tenemos Brit, pues sería interesante que a lo mejor pudiésemos hacerle seguimiento de esta cuenta. Obviamente son cuentas que ahora mismo pues no sabría decirte si son buenas o son malas, pero es que aquí empieza un poco también tu trabajo de campo, de tener una información y a partir de lo que Mark me ha comentado, pues empezar a moverme por las trincheras. Pero bueno, sigamos con el tema porque Sami, en este caso, siempre, como os decía, hace un resumen casi diario de los tokens que mejor desempeño están teniendo, ¿no? Como podéis ver, él lo que hace es una recopilación de todo lo que está pasando en la inteligencia artificial, pero no es él el que lo redacta. Él lo que hace es apalancarse en otras cuentas. Por eso siempre que vemos aquí todos los tweets de
el hilo en referencia a las monedas con inteligencia artificial que mejor desempeño tienen o puedan tener, pues ya veis que siempre son opiniones de otras personas. Hace un hilo con toda esta información y aquí es donde también podéis encontrar muchas cuentas relevantes sobre inteligencia artificial. Yo de aquí pues he sacado algunos tokens, no he sacado el de Tank, pero sí que al final pues te permite también saber un poco lo que la gente va comentando. De hecho, algo que suelo hacer mucho es que siempre que estéis investigando un proyecto, obviamente de la información que tenemos en GMGN, más o menos todos ya la conocéis, pero que nos tendríamos que estar fijando, sobre todo fijaros en los snipers, que no tengáis más de 5, 10 snipers, como menos tengáis mucho mejor, al igual que el blue chip. El blue chip es un índice que proporciona GMGN, que básicamente representa de sus holders qué porcentaje de personas quieren otros tokens que han sido tokens ganadores, como puede ser un WIF, como puede ser un Shiba Inu, como podría ser un GOAT, es decir, holders que ya habitualmente tienen en sus billeteras tokens que lo han hecho muy bien, por lo que si tienes un proyecto con un porcentaje en torno a un 3, 4, 5% de blue chip, la verdad es que está bastante bien. Luego también te interesa el top 10 holders, que no supere el 30%. Como menos esté, mucho mejor. Si esto puede estar un 10%, pues mejor que esté con un 16%, ¿no? Y luego también el tema de los holders, que al final los holders, pues es importante que siempre vayamos viendo que siguen aumentando. Esto lo podéis ver simplemente yendo aquí abajo. Os lo podéis apuntar. Si al final estáis holdeando un token durante muchísimo tiempo, pues lo que puedes hacer es simplemente con un Excel apuntar los holders si van subiendo o van bajando. No es que sea el dato más relevante, pero te interesa saber que los holders van aumentando tanto en subida como incluso en corrección o en distribución, ¿no? Entonces, yo lo que suelo hacer es copiar el contrato o me voy directamente a la lupa de buscar en Twitter y yo aquí obtengo muchísima información del token. O sea, Tank es un token que lo comentamos cuando estaba más o menos en 2 millones de market cap. Se fue a un total de 40 millones de market cap, es decir, dijimos más de un por 20 y ahora mismo pues estamos en un por 10. ¿Tiene más potencial de subir? No lo sé. Sinceramente, no vengo aquí a dar una clase sobre Tank. Lo que os quiero decir es que cuando buscáis el K-Stack, ¿vale? El K-Stack es básicamente poner el símbolo del dólar y el ticker del token, aquí tienes mucha información muy relevante y que a partir de aquí puedes sacar más perfiles que realmente la estén tocando. ¿Cómo? Pues por ejemplo, si ahora Tank de golpe se disparase a 100 millones de la noche a la mañana, pues sería interesante saber quién estuvo hablando de Tank horas previas a ese disparo del precio. De esta forma tú ahí puedes encontrar realmente la gente que la está tocando, porque es muy fácil hablar de Tank cuando todo el mundo está hablando de Tank, pero ¿quién es el que realmente está hablando de Tank cuando no está subiendo, ¿no? En este caso yo, por ejemplo, pues intento dar algunas valoraciones sobre el precio de Tank y, por ejemplo, ayer comentamos que estaba en 19 millones aproximadamente, 19,2, ahora mismo lo tenemos en 20,1. Bueno, poco a poco a lo mejor se está alineando a lo que yo estoy intentando buscar, pero tú tienes que hacer esto, o sea, buscar perfiles que se estén alineando con las oportunidades antes que sucedan, porque sumarte a Tank cuando esté en 100 millones, todo el mundo se va a juntar, pero antes ahí es donde realmente está el game change, ¿no? Entonces, bueno, buscar contratos en Twitter para mí es una de las formas más fáciles de aprender, de encontrar oportunidades. Simplemente copiáis el contrato en vez del K-Stack, porque a veces el K-Stack a lo mejor no sale, pero por el contrato simplemente vais a más reciente y aquí os perdéis, investigáis, veis qué la gente está diciendo, dónde hablan, qué comparten, etcétera, etcétera. De esta forma, aquí vais a aprender muchísimo, ¿vale? También podéis aprender muchísimo en vez de simplemente buscar pues un token más conocido, pues lo que podéis hacer es buscar tokens que a lo mejor tengan un market cap más pequeño, entre 1 o 5 millones, y ver qué tipo de personas están hablando de esas oportunidades, ¿vale? Que de hecho esto ya sería algo más que podríamos hacer dentro de Cookie Dog Fan, ¿vale? Cookie Dog Fan es la plataforma que a mi forma de ver es la que mejor lo está haciendo en cuanto a trazabilidad de información de datos, es un visualizador de datos de agentes de IA. No sé si esto lo van a mutar para simplemente que también pueda cubrir un poco pues todo el campo de la inteligencia artificial, pero ahora mismo, como estáis viendo, lo hemos puesto mejor en modo día, no modo nocturno. Tenemos un total de 900 agentes IA traqueados, tenemos más de 17 billones de market cap y como veis la cantidad no para de subir. De hecho, desde el 29 de diciembre estamos en 12 billones, ahora mismo estamos en 17, pero ya vamos a tener un pico de 18, casi 19. Aparte también tenemos un Smart Engagement que no para de ir subiendo, obviamente con sus correcciones correspondientes, pero en general la tendencia de los agentes IA no tiene un aspecto pesimista, no parece que se vaya a cortar, al contrario, cada vez tenemos agentes IA que están innovando y aportando muchísimo valor. El otro día encontré una inteligencia artificial que era un agente que tú compartías una foto en Twitter de, por ejemplo, la comida que te hayas preparado hoy,
y te calcula las calorías en base a la foto, es decir, que la IA es capaz de poder hacer una predicción de los alimentos que hay en el plato, los ingredientes, etcétera, etcétera, y esto es una maldita locura, ¿no? Entonces, en lo que sería Cookie Dog Fan, que por cierto, esto es un proyecto que lo ha reventado muchísimo, a raíz de que la inteligencia artificial y los agentes lo han reventado, pues también lo que sería la plataforma, pero es que el token, como os decía, justamente lo estuvimos hablando en los 10 millones de market cap, que debía ser justamente por aquí, inicios de diciembre, y os comenté sobre la plataforma que tenía un token que lo podía hacer bastante bien, lo que pasa que no me imaginaba que se pudiese hacer un por 10 prácticamente, o sea, llegamos a 124 millones de market cap, ahora mismo estamos en 95 millones de market cap, y es un token que yo quise adquirir simplemente porque tú comprabas 10.000 tokens de Cookie y tienes acceso a lo que sería la versión premium, que es la que estás viendo ahora mismo en pantalla. ¿Qué tiene la versión premium que no tenga la otra? Pues bueno, tienes la Wedges, que no sé si se puede activar o no se puede activar, pero tienes para filtrar entre Base y Solara, que para mí esto es algo bastante importante, y luego también tienes los filtros, ¿vale? Aquí los filtros son espectaculares, o sea, el hecho que tú puedas estar filtrando por blockchain, porque ahora mismo me interesa que solamente se hagan tokens de Solana, esa es la realidad, es donde está todo el volumen y es donde yo encuentro más oportunidades que ahora mismo me están yendo mejor. Luego también tienes el mindshare, o es calcular el mindshare si lo quieres de 0 a 5, de 5 al 10, obviamente son proyectos pequeños, entonces de 0 a 5 sería más que suficiente. Luego tienes el market cap, si no quieres que sean proyectos que superen los 10 millones como yo he puesto, pues lo pones para encontrar gemas con potencial. Puedes poner un máximo mínimo de holders, puedes poner el framework, Virtual, Stopcat, PyFio, i16, CreatorBit, y luego también tenemos el Creation Date, ¿vale? Puedes poner un periodo de tiempo. Quiero que sea solamente los de los últimos 5 días, pues sería del 1 de diciembre al 5 de enero. Aplicaríamos los filtros y en este caso nos saldrían los proyectos que están ahora mismo cualificados según estos parámetros. Esto realmente es espectacular. De hecho, yo luego lo que hago es, por ejemplo, de todos estos tokens que me han salido, yo habitualmente cada día ya los estoy investigando, entonces me los sé todos, pero por ejemplo, pongamos que ahora mismo me interesa el de Trench AI, ¿no? Pues lo bueno de Trench AI es que me sale todo este panel donde tengo una distribución de los holders, que obviamente a ti lo que te interesa es que las ballenas no tengan todo el dinero, por lo que está muy bien que se vaya de alguna forma repartiendo pues este gráfico y que no esté todo de color verde, sino que también pues se pueda ampliar un poquitín la gente que tenga bastante dinero, no tanto dinero y un pelín menos de dinero, y también está muy bien que las ballenas aquí en este caso vayan acumulando, ¿vale? En este caso sí que es cierto que han estado, por ejemplo, acumulando menos, de hecho veis que porcentaje que sería el de color amarillo de Whales pasa de un 40% aquí a un 38%, pero igualmente tampoco no tiene por qué ser súper negativo este dato, ¿no? Y luego también tenemos toda esta información que sí que siento que va un poco más enfocado a cómo es el comportamiento de los holders, ya que hay holders pues que prefieren holdear menos y esto al final pues desencadena un comportamiento algo más especulativo en el proyecto, pero luego también podemos encontrar proyectos que lo pueden estar haciendo bastante bien, pero simplemente lo que pasa es que estén arrancando, ¿no? Y en este caso, este podría ser uno de los casos. Me lo he inventado, pero podría serlo, ¿no? Aparte de ello, lo que vemos en Cookie, que es más importante, es sobre todo ver qué market cap tiene este proyecto y a comparación de proyectos con el mismo market cap, cómo está su mindshare, porque al final el mindshare es vamos a llamar, es la interpretación que la gente le da sobre la información que este bot, esta inteligencia artificial, este agente comparte por internet. Si al final tú estás viendo que el mindshare está cayendo, significa que la atención de este proyecto de alguna forma o la credibilidad está cayendo. Si yo, por ejemplo, soy un creador de contenido regular que aporta valor y que a la gente le gusta, lo comparte, pues mi mindshare estaría creciendo. Por lo que a ti lo que te interesa no es ver un gráfico que simplemente el precio esté subiendo, sino que también te interesa que al menos el mindshare se esté manteniendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de Tank, que a muchos de vosotros lo conocéis, y en este caso lo bueno también del Premium, si mal lo recuerdo, es que puedo activar muchos más filtros de 24 horas, de 3 días, de 7 días, de 14, o sea, es decir, tienes bastante alfa, ¿vale? Tú si ahora mismo quieres estar mucho más posicionado en comparación con el resto de personas, pues esta información es bastante relevante. Entonces, si pongo, por ejemplo, los 30 últimos días, aquí podemos ver que el mindshare llegó a un pico el 20 de diciembre, luego hemos visto una corrección, pero ya veis que el mindshare para ahora lo que pasa es que se está manteniendo mientras el precio también se está distribuyendo. Tienes que entender que cada vez hay más proyectos de IA, de agentes, y lo más habitual es que el mindshare se vaya separando. Entonces, si el mindshare está cayendo o simplemente distribuye, consolida
en sideways, lo que sea, al menos me interesa ver que el market cap está bien, me interesa que los holders estén bien, que el engagement estén bien, que las impresiones también estén bien, pero bueno, esto es cuestión de tiempo. Al final, lo que buscamos en los proyectos IA sobre todo es ideas originales y sobre todo equipos que sepan ejecutar esas ideas. Que en este caso tengo muy buena relación con el proyecto, no tengo ningún tipo de colaboración, simplemente los conozco porque he hablado bastante con ellos y se nota que son un equipo que son un grupo de frikis de Estados Unidos, de California, que les gusta la inteligencia artificial, las criptos y están haciendo un proyecto que, bueno, podrá llegar o muy lejos o no tan lejos, pero al menos lo están intentando. Pero sí que es cierto que Cookie.fan al día de hoy suele ser una de las plataformas más completas, sobre todo para ir viendo cómo funcionan pues, los tokens principales, ¿no? Como os he dicho, tenemos 900 agentes traqueados, ¿vale? Lo bueno es que también tenemos aquí un apartado de ecosistemas. Si yo, por ejemplo, quiero ver solamente los tokens hechos en virtuals en la blockchain de Base, clicaría aquí y aquí podría ver un poco pues, el total market cap, el mindshare actual y también los total de agents listados, que serían 135 dentro de esta plataforma. Aquí pues también podríamos aplicar más filtros, podríamos estar viendo cómo avanza la cosa, pero de momento esto sería lo que tienen dentro de Cookie.fan. Igualmente, tenemos otro apartado que será el de Build with Sammy, que es el chico que os he dicho por Twitter que es un crack, y en este caso lo que está haciendo esta persona es cualificar los tokens de las últimas 12, 24 y 48 horas con más momentum, ¿vale? Que el momentum es calculado usando el mindshare y también los cambios del market cap y las penalizaciones por la alta volatilidad. Entonces, esto al final es una información que dices, ¿me servirá? ¿No me servirá? Bueno, mejor tenerla porque si estás aprendiendo, mejor tener profundidad de análisis y para poder entrar, por ejemplo, a investigar qué sería esto de swarms, qué sería, por ejemplo, esto de LAI, por qué están aquí en las últimas 48 horas, por qué el momentum está subiendo, por qué está cayendo, está bastante bien. Y luego también tenemos aquí el Weekly Market Cap y Smart Engagement Comparison. Aquí están siendo los proyectos con más market cap, cuál está siendo el desempeño. Por ejemplo, aquí podríamos fijarnos que Goat hace 7 días tenía 438, ahora mismo tiene 564, por lo que está teniendo más interés. Pero, por ejemplo, si buscamos un proyecto que en este caso no existiría, pero tendríamos el de Litza, que más o menos pues antes tenía bastante market cap, ahora mismo pues está simplemente en el mismo market cap y esto al final pues poder desencadenar una opinión donde el proyecto a lo mejor tú lo ves como que se está estancando, ¿no? A ti lo que te interesa es que a medida que va pasando el tiempo también el market cap vaya creciendo, ¿no? Y aquí también tenemos pues una línea correlativa que nos permite saber pues a nivel proporcional de mindshare con market cap dónde están los proyectos. Aquí tenemos un proyecto con mucho mindshare que lo tenemos con un 18%, pero es que está en 500 millones de market cap. Entonces luego tenemos, por ejemplo, aquí God, que a lo mejor tiene menos mindshare, mucho menos mindshare, pero ya estáis viendo que lo tenemos en 584. Por lo que realmente proyectos que tengan bastante mindshare y poco market cap, que estén más en la parte superior, realmente es una buena noticia. Si tú lo que estás buscando son proyectos que estén por debajo, es un poco proyectos montoneros, pero los proyectos que están por arriba, con poco market cap, están más a la izquierda, la verdad es que está bastante bien estos datos, ¿no? Dicho esto, también os quería compartir la siguiente información, y es que dentro del Discord oficial de Cookie DAO, aquí podemos encontrar diferentes canales. Entre estos hay uno que se llama Submit an Agent. Aquí tú cuando clicas vas a ver todos los AI agents que se están aplicando para que se hagan dentro de la plataforma de Cookie.fan. Al inicio todos se subía, prácticamente todos. Ahora mismo ya van vigilando cuáles entran, cuáles no, porque son un poco más estrictos. Al final seguramente incluso acabarán cobrando por aparecer en su plataforma, ya que es mucha exposición, ¿no? Entonces aquí sí que es cierto que hay mucha basura, pero dentro de la basura de vez en cuando te puedes encontrar pues una pepita de oro, y ahí es donde tú puedes indagar y ser de los primeros en aprovechar la oportunidad, porque pensad que estos proyectos no están en Cookie.fan, entonces mucha gente no los conoce. Entonces, si por ejemplo en el caso de Panther AI esto fuera un proyectazo, pues aún no está listado en lo que sería Cookie.fan, tú podrías encontrarlo antes, podrías entrar dentro del proyecto y sacarle beneficio ante esta situación, ¿no? Entonces, bueno, como estáis viendo, este sería un poco el overview de utilizar Twitter, de utilizar el GMGN, de utilizar también el Cookie.fan, pero sobre todo lo que os quiero dejar claro es que ahora mismo hay muchas oportunidades. Yo he hablado mucho de Tank, pero porque Tank es un poco como la jugada que mejor hemos jugado la gran mayoría de nosotros, pero sobre todo intentar buscar proyectos que los gráficos no estén del todo reventados, es decir, buscar pues gráficos donde el primer impulso suba bastante y luego cuando tengamos esa corrección, pues sea una corrección sana de entre un 60 a un 80%. Luego hay esos proyectos que
sean de pump and dumps o que se esté farmeando el token, que básicamente farmear es que a la mínima que sube lo estén vendiendo, porque si no al final lo que pasa con este estilo de proyectos es que sí tienen mucho potencial, pero como todo el rato se está jodiendo el token, el price action, esto al final lo que pasa es que mucha gente pasa del tema, porque si a la mínima que puede subir, alguien está vendiendo y siempre está vendiendo y nadie confía, la gente pasa página. Por lo que si estáis en un token que está algo estancado, rotar el capital, que no os dé miedo que luego pueda explotar, porque eso siempre podrá pasar, pero tenéis que tener en cuenta que al igual que puede pasar esto, también puede pasar que entres en otro proyecto y al igual que también se pueda caer, también pueda subir, pero necesitas estar en el meta, necesitas estar actualizado, necesitas seguir a gente como la que os he compartido en Twitter y sobre todo perfiles como lo que os he compartido en Twitter, como el Index 690, que os permite estar al día de la información sin tener que tú estar investigando. Más o menos con Twitter, sabiendo el meta actual, también investigando CookieDogFan, el meta actual, también mirando en GMGN con los filtros que ya una vez hemos comentado, por ejemplo, te vas a nuevos pares y te vas a Dexes Creator Spend y empiezas a buscar aquí los proyectos que ahora mismo están dejando dinero para salir en Dexes Creator con las socials activadas. Aquí realmente puedes encontrar proyectos y pensar que pese que el 80-90% de los proyectos siguen siendo memes, poco a poco iremos viendo cómo la IA empieza a coger protagonismo. Por lo que si tú empiezas a encontrar una estrategia ganadora de encontrar proyectos, que más o menos ya te la he dicho, de la A a la Z, lo que tienes que hacer, simplemente lo que tienes que hacer es filtrar cuáles son los proyectos que quieres entrar. Proyectos con 1, 5, 10 millones de market cap, con más, menos holders, proyectos con más blue chips, menos blue chips, proyectos donde la narrativa esté más clara, menos clara, porque al final ahora mismo en inteligencia artificial hay de todo tipo de cosas, desde agentes que hacen trabajo de marketing, desde diseñadores, desde bots que hacen predicciones de apuestas, desde cosas de videojuegos, de inteligencia artificial, hay mucha cosa, pero tú tienes que saber identificar los que van a triunfar y también los que no para no invertir. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Este vídeo ha sido algo especial porque como estáis viendo estoy por aquí en Tailandia. Me hace mucha ilusión grabar este tipo de vídeos porque al final son vídeos que se quedan para el recuerdo y de aquí a unos años diré, hostia, cuando estaba aquí en Chiang Mai, qué guay me lo pasé. Pero bueno, al final intentar grabar un poco contenido pues en un lugar donde a lo mejor no se escucha de la mejor forma, no es la mejor resolución, no son los mejores vídeos porque estoy un poco desconectando, pero igualmente son vídeos que son para el recuerdo y son la hostia. Así que dejaremos esto por aquí, espero que os haya gustado y nos vemos. Chao, chao.